Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Los desafíos de la Cumbre de las Américas. ¿Qué esperar de esta 9ª edición? Esto es Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Y comenzó la cuenta regresiva para que se realice en Los Ángeles, California, la 9ª Cumbre de las Américas y las expectativas sobre sus resultados y las realidades del hemisferio se combinan para presentar, ¿cómo lo podríamos poner? Un cuadro complejo en donde 3 son los temas sobre los que se sostendrá el encuentro: el tema social, el tema económico y el tema político. Y bien, vamos a hacer contacto ahora con Jaime Moreno, quien ya se encuentra con nosotros para que nos dé un vistazo sobre lo que sucederá en esta cumbre. Bienvenido, Jaime, tomando el pulso y ya además alistando maletas para ir a Los Ángeles. Cuéntanos, ¿qué ha dicho la administración sobre el tema de inmigración? ¿Cuáles son los principales desafíos al respecto? Hola Gonzalo, en el tema de inmigración, que es uno de los principales desafíos, lo que ha dicho la administración es que se va a hacer un pronunciamiento sobre este anuncio, sobre este tema. Se anunciarán algunos, asuntos, medidas, pero tiene que ver mucho con la colaboración que pueda recibir Estados Unidos por parte de México. El presidente Manuel López Obrador de México no ha confirmado que vaya a asistir a la Cumbre de las Américas. Él ha liderado lo que se considera el boicot a esta cumbre, al decir que si no se invitan a todos los países de la región, pues que él no iría. Sin embargo, en la Casa Blanca sostienen que esto no tendría por qué afectar el trabajo que se ha venido realizando de coordinación entre México y Estados Unidos para contener la inmigración irregular. Pero un tema importante, Gonzalo, que está relacionado con la inmigración y es a lo que apunta la Cumbre de las Américas, es cómo ayudar a los países a recuperarse después de la crisis del coronavirus. No es coincidencial que las economías estén pasando dificultades y que haya, crecido de una cifra récord el número de migrantes en la frontera sur, migrantes que no eran usuales, Gonzalo, gente que venía, desde Ecuador, gente viniendo desde Brasil, ahora gente viniendo desde Colombia. Entonces, el asunto, la administración no entiende que pasa por el tema económico. Claro, ahora, Jorge, ¿qué más ha trascendido? Jorge, mira, hoy estoy Jaime Moreno. ¿Qué más ha trascendido sobre esta disputa, Jaime, entre Estados Unidos y los otros países debido a que no se ha invitado, lo que ha dicho la Casa Blanca por el momento, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela? Gonzalo, la Casa Blanca lo que ha dicho es que esta lista sigue en construcción, pero hay 2 mandatarios de la región que eran de alto interés para el gobierno de Estados Unidos que participaran. Uno de ellos, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Él tendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, una reunión bilateral, en donde se hablará de temas, que tienen que ver con la seguridad alimentaria del mundo. Brasil es una de las despensas del mundo y ese es un tema importante, así como también, lo que tiene que ver con el cambio climático. También confirmó, por ejemplo, el presidente de Argentina, quien ha dicho que va a participar después de una conversación telefónica que sostuvo con el presidente Joe Biden, Gonzalo. Muy bien, Jaime Moreno, esperamos tus reportajes y entrevistas desde Los Ángeles en la 9ª Cumbre de las Américas. Ahí estará Voz de América. Gracias. Y bien, les recordamos que la Voz de América precisamente estará en esa cumbre con una cobertura de un equipo de periodistas que les informará sobre todo lo que acontezca. Esto es Foro. Y bien, continuamos en Foro. Bajo el lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, la 9ª Cumbre de las Américas pretende unificar en objetivos y acción a todos los países del hemisferio. Una tarea monumental con, obviamente, altos y bajos que se ha intentado en todas sus anteriores ediciones. Veamos.
La Cumbre de las Américas es uno de los encuentros más importantes de la región, pues sirve como un mecanismo de comunicación y entendimiento a los líderes democráticamente electos del hemisferio occidental. Durante esta 9ª edición, los jefes de Estado, sociedad civil y empresarios están llamados a discutir los temas que representan los mayores desafíos del continente. Durante 9 ediciones, varios han sido los países anfitriones. La primera se hizo en 1994 en la ciudad de Miami. Fue convocada por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. El objetivo fue desarrollar una nueva relación en el hemisferio, aún envuelto en las consecuencias de la Guerra Fría. Entre los convenios nació el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y el Comité Interamericano contra el Terrorismo. 4 años más tarde, en 1998, la segunda edición de la cumbre se realizó en Santiago de Chile. En este encuentro se firmaron acuerdos sobre el control de narcóticos y mecanismos para proteger la libertad de expresión. La tercera reunión de este foro internacional ocurrió en Quebec, Canadá, en el 2001. Y como resultado se designó a la OEA como el organismo encargado de la logística de futuras cumbres. Este año destaca la redacción de la Carta Democrática Interamericana. La cuarta Cumbre de las Américas tuvo lugar en Mar del Plata, Argentina. Fue en 2005 y es recordada por fuertes divisiones entre dos grupos de países. Llegamos a 2009 y la quinta Cumbre de las Américas se trasladó a Puerto España, en Trinidad y Tobago. Se le dio la bienvenida al nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien prometió un nuevo capítulo de participación con la región. Llega el 2012 y la sexta edición de la Cumbre de las Américas se realiza en Cartagena, Colombia. Aquí son notorias las desavenencias sobre Cuba. Canadá y Estados Unidos insistieron en que Cuba no había avanzado democráticamente, al tiempo que muchos otros países exigieron su inclusión en futuros encuentros. Los países de la llamada Alianza Bolivariana amenazaron con boicotear futuras cumbres si Cuba era excluida de nuevo. La séptima reunión de los líderes de este foro internacional ocurrió en la ciudad de Panamá en el año 2015 y por primera vez fueron invitados la totalidad de los 35 líderes del hemisferio, incluyendo Cuba, que renovaba relaciones diplomáticas con Estados Unidos luego de más de 50 años. La pasada edición de la cumbre, la número 8, fue en 2018 en Lima, Perú. El entonces presidente Donald Trump decidió cancelar su visita a tan solo días del encuentro, argumentando una situación de carácter internacional. Esta fue la única cumbre en la que un presidente de Estados Unidos no ha asistido. Y la 9ª edición está a días de comenzar en Los Ángeles, Estados Unidos. Según la Casa Blanca, se enfocará en construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Sin embargo, cabe destacar que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han sido invitados. Muy bien, gracias, Catherine Rivera. Y bien, para analizar los desafíos, lo que se espera de esta cumbre y las realidades que enfrenta, me acompaña desde México la doctora Leticia Calderón Chelsus, profesora e investigadora del Instituto Mora. Y desde Miami, el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias de Relaciones Internacionales y Política de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos ambos. Voy a empezar con usted, doctora Calderón. Me imagino que ha visto en el explainer que tuvimos, ¿no?, los resultados que han sucedido en estas cumbres. En su opinión, ¿qué podemos esperar ahora de la 9ª Cumbre de las Américas? Bienvenida. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que podemos todavía esperar, porque lo interesante es que es como estar frente a una fiesta donde todavía no están confirmados todos los invitados y no tenemos a ciencia cierta todo el menú. Lo que sí creo aquí es que estamos viendo algo inédito, una reunión en la que en otras ha habido tensiones, pero creo que esta claramente se abrió e incluso se hizo pública, porque esa es otra de las cuestiones, ¿no? No solamente las discusiones que puede haber en el marco de quienes se sientan, los debates internos en la cumbre, lo que puede ser público para nosotros, quienes vamos siguiendo estos eventos, pero esta vez
desde hace 2 o 3 semanas estamos siguiendo este evento ya como población de América Latina en general, sobre todo en el caso de México, y es muy interesante ver cómo se van construyendo acuerdos y desacuerdos. Entonces, claro, ¿qué podemos esperar? Un evento que se va a llevar a cabo, pero que realmente va a marcar un antes y un después en términos de lo que se espera de relación claramente asimétrica, claramente desigual con Estados Unidos, pero que no puede ser de un nivel tan impositivo como lo que se ha visto en otros escenarios, y creo que eso es muy interesante. Muy bien, y ahora, doctor Gamarra, en su opinión, me imagino que usted estaba en Miami durante la primera cumbre de las Américas. Bueno, ¿cuál será el legado cuál será el legado más relevante de ese encuentro? Que, por cierto, qué joven se veía el presidente Clinton en ese momento, ¿no? Bienvenido. Sí, todos nos veíamos jóvenes en ese momento. La verdad es esa. No, mire, estoy muy de acuerdo con nuestra colega de México en lo que ha dicho. Quizás no tanto en la parte impositiva, porque de alguna manera lo que la cumbre de las Américas intentó generar desde un principio era esta idea de que se había terminado la imposición, que todos éramos países democráticos, que de alguna manera había triunfado la democracia liberal y representativa, y que el trabajo que se iba a hacer en adelante entonces era un trabajo más bien de colaboración, de cooperación y con menos imposición. Inclusive ese lenguaje es el que se manejaba en esos tiempos. Pero mucha agua ha pasado debajo del puente de esta democracia tan frágil, y hoy en día yo creo que tenemos un escenario tan diferente a lo que fue el 94. Claro. Una buena cantidad de países ya inclusive podría cuestionarse si son democracias o no. Y entonces, además, tenemos un contexto mundial muy diferente. Totalmente y un diferente. Presidente en los Estados Unidos un Estados Unidos que no solo que ha perdido liderazgo en la región, pero que sobre todo tiene su mente ocupada en otras cosas. Claro. Y si bien la cumbre es un paso significativo, creo que quizás no sea suficiente, ¿no? Claro. Ahora, doctora Calderón, retomando lo que dijo usted y retomando precisamente lo que ha dicho el doctor Gamarra, México, alzando la voz, ¿no? Liderando, si se quiere, un grupo de países en donde fuertemente fustiga a Estados Unidos por no invitar a Cuba, Nicaragua, hasta el momento Venezuela, aún en el aire, y otros países obviamente se hicieron eco de esto. Ahora, ¿cree usted que esta fisura que tanto ha destacado el doctor Gamarra como usted, puede estar erosionando la influencia de Estados Unidos en la región? Bueno, yo creo que la influencia de Estados Unidos en la región, económicamente hablando, pues no tiene lugar a duda. Lo que yo creo que políticamente hablando, pues sí hay un cuestionamiento muy fuerte, incluso tiene que ver con el liderazgo mismo de Biden en este momento, ¿no? Y en su momento de Trump, porque digamos la personalidad, la forma de hacer política tan arrasadora, tan apabullante que tuvo Trump, también afectó mucho las relaciones con América Latina. Entonces, yo creo que esto no tiene que ver solo con partidos políticos, sino incluso el liderazgo que ocupa Estados Unidos en la región. Entonces, yo creo que aquí lo que vemos también tiene que ver con que esta cumbre es un pretexto para reunirse, y efectivamente los asegúnes, los detalles de que se invita o no se invita a algunos, y yo creo que aquí entra el asunto de la vara de la democracia, ¿no? Siempre esta cosa donde Estados Unidos se ha dado sobre todo, bueno, el papel, y en este caso también no es el mismo escenario que hubo en otras cumbres. Aquella cumbre del 2015, donde además se dan la mano Obama, claro, y Raúl Castro. A ver, digamos, o sea, eso es... Creo que tiene también que ver, y aquí entran las cosas delicadas, con el territorio estadounidense, no solo la cumbre. El invitar a gente... Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Continuamos con Foro de la Voz de América. La cumbre de las Américas se realiza en un momento crítico para el gobierno del presidente Joe Biden, que busca contrarrestar la creciente influencia de China en la región, reparar lo que algunos creen fueron relaciones dañadas durante la administración del presidente Trump, y frenar el flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Con nosotros la doctora Leticia Calderón Chelios y el doctor Eduardo Gamarra. Doctora Calderón, por cierto, disculpe que la corté cuando estaba desarrollando
desarrollando su tema. Le doy disculpas, le pido disculpas. Pero bueno, voy ahora a empezar con el doctor Gamarra. El tema de China, doctor, y su creciente influencia en Latinoamérica. ¿Cree que Estados Unidos alcanzará verdaderamente acuerdos para contrarrestar esa presencia en la región? Fíjese que solo en el 2017, 21 de los 35 países del hemisferio se han unido a la iniciativa del Cinturón y la Ruta de 4.300 millones de dólares de China, doctor, que se basa precisamente en la construcción de infraestructura y en ampliar acuerdos comerciales. Además, doctor Gamarra, usted lo sabe muy bien, China no exige mejoras democráticas ni lucha contra la corrupción en el continente. ¿Su opinión? Bueno, de acuerdo. Sin embargo, creo que si algo nos distingue en este hemisferio, y creo que ese era el espíritu del año 94, cuando uno habla de imposiciones, especialmente en términos de la definición de la democracia, pues yo quizás peque de ser demasiado liberal en ese sentido, pero yo sí creo que hay una democracia donde hay competencia entre diferentes actores políticos, hay separación de poderes, sobre todo hay independencia judicial, y creo que había un consenso respecto a eso en las Américas. Ese consenso se ha quebrado completamente. Ahora, el tema chino es clave porque a la China no le importa. La China es un país extraordinariamente pragmático y empezó una gran inversión en América Latina en el 2005 y tuvo relaciones muy buenas con Chile, un país de derecha en ese entonces, tiene relaciones muy buenas con el presidente Bukele de El Salvador. Tiene relaciones buenas con el Brasil, tiene relaciones buenas con Venezuela. No les importa en absoluto el tema político, como usted bien señala, y han logrado una inversión enorme. Si Estados Unidos no se pragmatiza en ese sentido, va a estar jugando este juego y no va a alcanzar a la China. Y mientras Estados Unidos no invierta seriamente en la región, va a estar siempre este juego que yo creo que estamos pues perdiendo este pulso con la China, ¿no? Interesante su análisis, doctor Gamarra. Ahora, doctor Calderón, ¿qué desafíos cree usted ofrece en esta cumbre el tema del flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos? ¿Cuál es la voluntad que debe existir, en su opinión, en toda la región para enfrentar efectivamente este problema que parece no tener fin? Sí, yo quisiera hacer un comentario nada más al respecto de lo que comentaba el doctor Eduardo, que tiene que ver con que los reyes del pragmatismo son Estados Unidos. Digamos, en la historia lo que se ha demostrado es esa capacidad de negociar y de abrir. Tenemos unas elecciones muy recientes en Honduras, después de 9 años de un gobierno que Estados Unidos apoyó. Entonces, creo que también aquí hay una de las cosas que se empiezan a caer en términos de un discurso que hay que ir viendo también con con más detalle. Y ahí yo metería el tema de la migración, porque la migración en gran parte tiene que ver con la necesidad del mercado estadounidense de atraer mano de obra y además abaratarla. Y abaratarla tiene que ver con también cerrar los canales legales para migrar. Si la mayoría de estas personas pudieran migrar con un permiso laboral, pues realmente no tendríamos ningún flujo caminando por nuestro territorio en el caso de México. Ahora, viene la otra parte de personas que huyen de manera evidente de situaciones de violencia o economía precaria, y aquí también hay una responsabilidad compartida, y tienen ustedes razón, creo que ahora lo compartiremos con el profesor, que aquí hay una cuestión donde no hay una política de Estado que pueda detener o pueda resolver esto. Es una política regional, y creo que en ese sentido, a mí me ha sorprendido que durante años los académicos hablábamos de la importancia de ir a las causas de la migración y ver en los países de origen lo que ocurría, y por primera vez en la historia, en mi país por lo menos, se empieza a hablar desde esa perspectiva. El presidente López Obrador lo hizo parte de su política respecto al tema migratorio, y aunque sea menor y a mediano o largo plazo, el hecho de invertir en los países, y también en el caso de las regiones, en México, donde hay mayor pobreza o mayor violencia,
es un camino correcto a mediano plazo. Ahora, tenemos la papa caliente encima también en términos de la realidad inmediata. Y claro, yo sí creo que aquí hay una responsabilidad muy grande de Estados Unidos en esta ecuación. Claro. Y bien, ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Doctora Calderón, vamos a hablar ahora del tema de Venezuela, porque fíjese usted que la Casa Blanca ha confirmado que, aunque reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, aún no ha aclarado si lo va a invitar o no a la Cumbre de las Américas, porque, según la Casa Blanca, no todos los países de la región comparten su posición, su opinión al respecto. Pues justamente, ¿no? Es este pragmatismo, yo creo que es a toda costa lo que pues, se puede ver de manera muy evidente. Estados Unidos negocia a producto de la guerra en Rusia, con Ucrania, empieza a discutir esta cuestión de el petróleo, se acerca a Venezuela, a la élite venezolana, te empiezan a dar una serie de medidas para cambiar la relación en algunos puntos, porque de manera pragmática le conviene a ambos países y evidentemente Estados Unidos pues necesita también esa relación. Y entonces todo lo que se ha dicho y se ha construido durante tanto tiempo, un par de años por lo menos, en torno a un presidente interino, un presidente que apoya a Estados Unidos y que al final de cuentas tampoco cuajó ese proyecto, bueno, pues queda claro que en la Cumbre de las Américas no podría ser el invitado porque ni es el oficial. Si no invitan al otro, pues menos van a invitar a alguien que no reconocen el resto de los países y ni siquiera en términos internacionales, ¿no? Salvo los llamados diplomáticos o las cuestiones más de buena vecindad, digamos, que pudiera tener. Entonces, me parece que es un ejemplo muy claro del pragmatismo estadounidense, porque si tuviera un compromiso a toda costa, diría, bueno, lo invito a pesar de que hubiera reticencias, que de por sí las hay, ¿no? Entonces, yo lo vería por ese lado. El doctor Gamarra destacó que la realización de la cumbre pues representa precisamente, digamos, el avance de la democracia en la región. Sin embargo, las cumbres, en su opinión, son garantía de que la democracia puede avanzar en el continente. No, yo creo que las cumbres son muy importantes, son escenarios donde los presidentes o por lo menos los representantes de los países se reúnen cara a cara, tienen un acercamiento y discusiones, mesas de trabajo, son muchos días de trabajo y además hay todo un compromiso que viene desde antes, que se está armando desde realmente hace varios meses. Entonces, esto no es solo más que la reunión donde se consolidan cuestiones que se hacen compromisos para los siguientes periodos. Pero hay un detalle importante, también esta cumbre no tiene el mismo peso y reconocimiento, por lo menos de algunos países de América Latina, de lo que han tenido otras, porque el tema de la OEA está muy cuesta abajo, ¿no? Entonces, ahí el liderazgo desde la OEA no tiene el reconocimiento ni el respeto que tuvo en otros momentos y, por tanto, tampoco aglutina de una manera, digamos, pues tan alegre, vamos a decirlo de una manera más feliz. Y eso creo que se está viendo también en la capacidad de deslindarse o simplemente no verlo con la importancia que podría tener la cumbre. Ahora, doctora Calderón, déjeme retomar lo que ha dicho usted sobre este pragmatismo. O sea, ¿usted cree que ha sido la administración del presidente Biden sensible al cambio político en la región, la elección de gobernantes, llamémoslos progresistas, como aquí tengo una lista, mire usted, Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras, ¿no? Alberto Fernández en Argentina, Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile y la altamente probable victoria de Lula en Brasil, parece dar otro perfil a América Latina. Bueno, y que en Colombia vamos a ver qué ocurre también, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que más de ideologías o que si de progresista o de derecha o de izquierda, lo que hay que entender es que los ciudadanos de América Latina en general lo que queremos son cambios positivos y efectivamente una democracia pero no tutelada. Y lo que es importante entender también es que el tema de la corrupción ha corroído nuestros sistemas y por eso estos cambios, si no se entienden desde esa tesitura, se pone todo en el planteamiento, ya no sabes, ¿no? Que si de un lado o del otro, cuando yo creo que se puede observar eso y entender por qué este grito a favor de la democracia. Muy bien, doctora Calderón, muchísimas gracias a Leticia Calderón y al doctor Eduardo Gamarra por haber estado en Foro. Se nos ha acabado el tiempo. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. Información precisa, completa, veraz, objetiva
e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.